Mi relato sucede en la Semana Santa del 2019, cuando yo apenas tenía 17 años. Desde pequeño, mi familia me había ido acercando de la iglesia católica. Íbamos a misa, aprendía de todo lo que había ahí. Cuando por fin terminé el catecismo a mis 10 años de edad, me uní a la estudiantada de la iglesia, donde estuve un poco más de 7 años. En estos años, viví demasiadas experiencias en la iglesia, tanto memorables como algunas otras que me causaban pesadillas por la noche. Cuando yo tenía 11 años, un nuevo sacerdote había llegado a la parroquia en la que me encontraba. Con el paso del tiempo, y sin mucho que agregar, comencé a volverme cercano a él. Durante años, él fue, a palabras de muchos feligreses, el mejor sacerdote que había tenido la parroquia. Era joven y activo. Era tan inteligente que para su edad había adquirido un puesto ya de valor dentro de la diócesis correspondiente. Una de tantas experiencias que me marcaron dentro de la iglesia fue la siguiente. En el mes de febrero nos encontrábamos en la reunión mensual de la parroquia programada de las actividades que se harían en dicho mes. También se iban a abordar temas de la preparación de actividades de Semana Santa. En la parroquia se llevaba a cabo la representación del Vía Crucis y por ende todo lo que conlleva la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta las representaciones y procesiones del Domingo de Resurrección. El padre se encontraba repartiendo las actividades a todos. Nos sorprendió cuando nos dijo que el encargado general a partir de esta reunión sería yo. Pedro conoce muy bien cómo funciona todo aquí. Además ha demostrado ser responsable y sin duda alguna innovador. A partir de hoy se acepta, él será mi segundo al mando para todos los temas en la parroquia. Sorprendido y emocionado acepté. Para este momento el padre y yo ya habíamos vivido cosas que, por evidencias que yo tengo, para ustedes van a resultar increíbles. Los meses pasaron y entre menos y más, la Semana Santa comenzó. Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles y jueves santo. Las actividades durante el día transcurrieron sin la mayor novedad. Llegó el viernes, aquel Viernes Santo que hasta hoy hay noches en las que me arrebata el sueño. El Vía Crucis transcurrió de lo más normal, y tengo que agregar lo siguiente. Debido a que no encontramos un candidato apto para poder representar a Jesús, yo semanas atrás me había ofrecido para hacerlo, y sin más remedio, el padre entre dientes aceptó. Por 40 días y 40 noches me preparé física, mental y espiritualmente como él me había indicado para poder llevar a cabo mi representación. Cuando por fin el día había llegado y mi acto había terminado, mis actividades dentro de la iglesia no habían acabado, debido a que en mi papel me encontraba coordinando otras actividades, revisando temas y colaborando en lo que se podía. La noche cayó y al finalizar la procesión del silencio, aquella que se lleva a cabo las noches del Viernes Santo, yo estaba tremendamente derrotado, cansado. Durante el día había estado en ayuno, había caminado kilómetros y hasta azotado había sido. Esa noche, el grupo de adoración nocturna se había quedado haciendo oración perpetua en la parroquia. Junto con amigos de la iglesia habíamos decidido quedarnos orando con ellos. Mi madre, quien sabía que pasaba más tiempo en la iglesia que en la casa, no insistió en llevarme a esa casa esa noche. Solo atinó a decirme que cenara y que no se me olvidara tomarme unas pastillas que me había dejado para el dolor de espalda. Debo decir que en mi posición tenía acceso a la oficina parroquial y más áreas de la iglesia, que por lo regular se encontraban cerradas. Cerca de las 2 de la mañana mi cuerpo estaba muerto, así que decidí tomar un baño y me fui a recostar a una cama que estaba en la parte de atrás de la oficina, lugar que ocupan los seminaristas cuando visitan la parroquia, y donde había un baño completo. El no tan pequeño lugar fungía también como para guardar artículos religiosos y más. Salí de bañarme y atiné a ponerme un short para recostarme un poco en la cama.
Me encontraba meditando sobre lo loco que había estado el día, donde incluso había una señora mayor en medio del Viacrucis. Se acercó para gritarme que yo era el diablo, que era Lucifer mismo. Me reí de dicho acto y miré la pared que tenía enfrente, de donde un viejo crucifijo colgaba la pared. Ahí estaba un crucifijo que hace años habíamos removido del arco principal de la parroquia y había sido colocado ahí. Por la tradición de la Semana Santa, este había sido cubierto con una manta, pero a diferencia de los demás, este había sido cubierto con una manta blanca. Sin resistencia alguna comencé a quedarme dormido hasta que por fin lo hice. Hasta que, entre sueños, comencé a sentir como si alguien estuviera haciéndome cosquillas en la cara. Ya saben, como cuando alguien te pasa algo sobre el rostro. Sentía como si pasara una pelusa sobre mí, provocando que con la sensación comenzara por breves momentos a comenzar a despertar. Pero mi cansancio era tanto que volví a dormir de golpe, hasta que una risa cambiaría todo. Una risa ahogada, como si alguien me estuviera haciendo la travesura de pasar una pelusa en mi cara y se aguantara la risa. No estoy jugando, dije algo serio mientras giraba mi cabeza para volver a dormirme. La risa volvió a escucharse cerca de mí, una risa ahogada. Dije, ahorita van a ver, pensando entre sueños también que alguien de mis amigos me estaba haciendo la diablura. Hasta que caí en cuenta. Yo había cerrado la puerta de la oficina con llave. Había cerrado las dos puertas que dan acceso a ella por seguridad, debido a que ahí se guardan los cálices de oro y más artículos de valor. Abrí los ojos de golpe y con un movimiento casi instantáneo de mi cuerpo, giré mi perspectiva al lado de la cama, casi como si supiera que allí lo vería. Al lado de la cama donde yo estaba durmiendo, ahí estaba. Ahí fue cuando lo vi. Ni siquiera encuentro palabras para describirlo, pero un hombre o una especie de hombre altamente pálido, con la carne pegada a los huesos, un cabello regado y escaso que dejaba ver su cabeza, y sus ojos, unos ojos oscuros tan negros que resaltaban en la oscuridad de aquella oficina sumida en la penumbra. Estaban frente a mí, semioculto con la cama y el suelo. Pude ver cómo su esquelética mano se alejaba de la mitad de la cama donde yo estaba, huyendo de su recién descubierta travesura, mientras que con la otra intentaba tapar una risa que salía de su boca. Quise gritar, intenté gritar y salir corriendo, pero no pude hacerlo. La figura me miraba y lo único que pude pensar es que estaba durmiendo cuando una voz tétrica y casi corrupta salió de aquel ser. Una voz algo distorsionada, pero claramente entendible. No, no estás durmiendo. Pude escuchar casi al mismo tiempo que otra vez se salía de él. Una sensación recorrió mi cuerpo entero. El miedo se había apoderado de mi cuerpo. Padre, ayúdame, dije nuevamente en mi mente mientras intentaba comenzar a rezar. No, 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 tú no eres él, dijo aquel ser sin quitar su mano de su cara. A este momento, sentí como si una presión se apoderara de mi cuerpo y comencé a sudar demasiado. No eres él, repetía una y otra vez, cada vez con una especie de tono burlón. Yo no podía moverme, mi cuerpo medio acostado en la cama estaba congelado. Yo sí soy él, mira. De un salto esa cosa se puso de pie. Fácilmente me atrevo a decir que medía casi 2 metros. Sus brazos y piernas eran largos para ser humano, estaban completamente desnudo, y pude ver cómo esa pálida piel parecía estar seca. Quería evitar mirarlo a la cara, pero por desgracia lo hice, y cuando lo hice, pude apreciar su rostro, un rostro pobre, como el de un muerto viviente, con los ojos hundidos y su cara, como si de un hueso se tratara. Yo sí soy él, soy tu salvador,
¿Acaso dudas? El miedo que sentí era indescriptible. Para este momento de mi vida, incluso ya había presenciado exorcismos y apariciones de la mano del sacerdote que era mi mayor figura en ese momento. Pero esto, jamás creí que podía vivir algo así. Vamos, mete tu dedo en mi llaga. Esa cosa me mostró sus costillas en las cuales había un hueco como si estuviera sido apuñalado, y la carne podrida se podía ver en su costado. En un instante, esa cosa estaba a centímetros de mí. Había inclinado la parte superior de su cuerpo, y su cuerpo estaba... En un instante, esa cosa estaba a centímetros de mí. Había inclinado la parte superior de su cuerpo, y su cara estaba frente a la mía. Tomó mi mano y pude sentir el frío de muerte tocándome. Sin dejar de mirarme, metió mi mano en un agujero que tenía en su mano. ¿Lo ves? Yo soy él. Ya resucité. En ese momento, las lágrimas que escurrían por mi rostro cayeron en la cama, y con un aliento pude decir nuevamente: Padre, sálvame. De pronto, el crucifijo que colgaba en la pared, aquel viejo crucifijo que medía más de 2 metros y que no estaba a mucha distancia del suelo, cayó. Se cayó al suelo golpeando con una fuerza tremenda el piso y levantando una gran nube de polvo que solo cubrió a aquel ser. Del polvo sigo sin explicar su existencia en una habitación aseada diariamente. Pude sentir ese polvo como una caricia en el rostro, y al mismo tiempo que esa cosa dejaba escapar un grito agudo, y las ventanas de la oficina se rompían. La voz más dulce que en la vida he escuchado se escuchó en mi mente. Vete, dijo la voz. Salí corriendo de la cama, y en un segundo estaba abriendo la puerta principal para huir de la oficina. Cuando salí corriendo de ahí, el padre que vivía en el segundo piso del lugar venía bajando las escaleras a saltos para encontrarme más muerto que vivo, a pasos de las puertas de la oficina. Y justo cuando estaba por desmayarme, me ayudó a sentarme en el piso. Mientras que al mismo tiempo algunas personas se acercaban a preguntar qué había pasado. Me desmayé. Yo no recuerdo lo que pasó. Después de esto ya no supe nada de mí, hasta que volví en minutos después, pero el padre dice que, justo antes de perder el conocimiento, yo dije: Belial está allá, justo ahí, perdí el conocimiento. Debo aclarar que yo hasta ese momento no tenía ningún conocimiento sobre demonología ni nada por el estilo. Con el paso de los días, pude saber que alguien más, el nuevo sacristán, había escuchado lo que estaba pasando, y digo nuevo porque el anterior había fallecido un par de meses atrás, por algo que también es una historia igual de macabra. Yo iba regresando del baño y pasé a preguntarte que si no quería cenar algo. Cuando me acerqué, escuché que estabas hablando, pero al acercarme más, me di cuenta que no era en español. Como pensé que ayudarías en la misa del sábado de Gloria, imaginé que estarías repasando las lecturas, porque me di cuenta que estabas hablando en latín. Así que toqué y te pregunté que si no ibas a cenar. Pero no me contestaste. Volví a preguntar y solo dijiste que no. Así que no insistí, y al pensar que te estaba interrumpiendo lo dejé empezar. No había caminado ni un minuto cuando las ventanas se rompieron y te escuché abriendo la puerta con fuerza. Cuando recuperé la conciencia, estaba rodeado de mis amigos de la iglesia y comencé a preguntar por el padre. Le dije que tenía que decirle algo, a lo que ellos dijeron que él había entrado a orar con los ministros en cuanto me desmayé. Yo me encontraba en shock. Me había cobijado con una manta y un amigo me prestó una playera, ya que el padre pidió que nadie entrara a la oficina por ningún motivo. Yo no pude dormir más. Al amanecer, el padre salió del templo mayor y me dijo que me llevaría a mi casa. Fuimos, y como era de esperarse, mi abuelita, que estaba de visita, estaba barriendo la calle incluso antes de las 6 de la mañana.
Nos recibió y preparó café mientras el padre me pidió que le contara lo que había pasado. A lo que yo le dije que lo haría, pero que no en mi casa. Tomé algunas cosas de mi cuarto, me cambié de ropa y fue cuando caí en cuenta. Mi cuerpo estaba dañado, estaba temblando. Y fue cuando me miré al espejo, vi mis ojos, muertos. Salimos de mi casa, regresamos a la iglesia, subimos a la casa del padre y le conté todo lo que había pasado. El padre me contó lo que le dije antes de desmayarme. Me hizo confesarme, me dio el sacramento de la comunión, me bendijo y me dijo que iba a estar orando por mí, que me fuera a descansar. Regresé a casa y ese día abrí las cortinas de mi habitación, cosa que casi nunca hago. Dejé entrar el sol y dormí ante su luz. Me levanté una hora antes para estar listo para la misa de esa noche, que es la misa más larga del año y la cual se lleva a oscuras la mitad de ella. Mientras me encontraba asistiendo en la misa, nuevamente pude ver a la figura en un rincón oscuro del templo, mirándonos con la mano en su boca, de la cual sacaba una enorme lengua por el agujero que tenía en ella. El padre me notó nervioso y me preguntó qué pasaba, a lo que le dije, está aquí. Terminaron las lecturas y cuando llegó el momento en que se abre la gloria, las luces se encendieron y al mirar, esa cosa ya no estaba ahí. La noche pasó sin más novedad, pero no pude dormir. De hecho, pasé las noches en vela y los días durmiendo el resto de las vacaciones, hasta que en el momento de regresar de la escuela llegó. Me gustaría decir que esa noche en la misa fue la última vez que vería esa cosa, pero no. Meses después, incluso el padre, un amigo y mi prima volvimos a ser testigos de su presencia, pero eso ya será otro relato.